Vamos a estudiar la Biblia en esta mañana. Soberano Señor y Padre Celestial, gracias por la oportunidad que me concedes una vez más de regalarme vida y salud para poder estar delante de mis hermanos, exponiendo tu palabra. Qué gran privilegio es poder acercarnos a la Escritura, sabiendo que ella es tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que puede hacer obras asombrosas en la vida de cada persona que se acerca, Señor, a ella con fe. Y gracias porque aquí hay personas que se acercan a la Biblia con fe, que quieren aprender, que quieren escuchar, que queremos ser guiados por ti. Y yo te pido que suplas mis deficiencias como ser humano, mis falencias como ser humano, y nos permitas, Señor, entender las Escrituras en esta mañana, no solamente para tenerlas en nuestra mente, sino para poder vivir un poco más como tú. Hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que hay que dejar cada uno de nosotros y necesitamos tu fuerza, tu guía y tu poder para parecernos más a ti. A ti sea la gloria, Señor, en la iglesia y fuera de ella, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, la vez pasada estábamos estudiando acerca de la unicidad y la unidad de Dios, pero entre buñuelos, tamales y, bueno, todas las cosas que trajeron, no sé, chorizos y esas cosas, la mente voló, ¿verdad? Y fue difícil terminar esa clase, fue bastante difícil terminar esa clase. Yo estaba también con dificultades para poder dar esa clase. Sin embargo, para repasar muy por encima, porque tenemos que seguir, estamos en Deuteronomio capítulo 6. Vamos allí. Deuteronomio es uno de los primeros libros de la Biblia. El capítulo 6 de Deuteronomio está en un contexto muy especial, porque hay un repaso de los mandamientos. Y después de ese repaso de los mandamientos, hay unas instrucciones de qué hacer con esos mandamientos, de qué hacer con esas ordenanzas, de qué hacer con esos preceptos que Dios había establecido y había dado al pueblo de Israel, que por cierto en ese momento estaba lleno de terror por haber visto la gloria de Dios o por haber observado el poder de Dios allá en ese modo. Ahora, según el capítulo 6 de Deuteronomio, las instrucciones son para que esa fe, para que ese estilo de vida, para que ese estilo de vida, para que ese tesoro que habían encontrado los israelitas por gracia de Dios, que era la voluntad de Dios dada a ellos, no muriese en esa primera generación. Sepan que hay tesoros que no pasan a la siguiente generación, que desaparecen. Y recuerdo a mi abuelita, a mi bisabuela, comentar que el abuelo y el papá de ella eran ricos y que ella cuando estaba niña jugaba con morrocotas de oro. En ese entonces habían unas monedas grandes a las que llamaban morrocotas y eran de oro, se usaba todavía el oro. Muy gracias, yo. Y, y ella jugaba con eso. Y yo pensaba dentro de mí, estando muy niño, ¿y por qué no me guardó una de esas morrocotas a mí, esta viejita? Cosas que pasan en la vida, ¿verdad? Ni para una casa. Lo curioso es que hay tesoros que no pasan de generación, que no llegan. Es más, ella en su vejez tuvo que sufrir muchas falencias. Y por eso contaba las historias de la riqueza abundante que gozaban sus antepasados, pero que no supo llegar al presente. Y evidentemente nada llegó a las manos mías al menos. Simplemente no alcanzó a pasar. En cuanto a los tesoros espirituales que son mayores y que son más importantes, una de las preocupaciones más grandes que cada uno de nosotros debe tener es cómo pasar ese tesoro. Tenemos este tesoro en vasos de barro, dice la Biblia, pero qué bueno que el vaso de barro que sigue también tenga el mismo tesoro, que no esté vacío, que no esté hueco, que no esté lleno de las porquerías de este mundo, sino que tenga algo de ese tesoro que llegó a nosotros y que llegó en la forma de la palabra de Dios. Así que ahí está la instrucción y Dios les dice, bueno, pues estos mandamientos, estatutos, decretos que Jehová te manda hoy son para enseñártelos aquí, para que los pongas por obra, para que temas a Dios y para que lo guardes tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que te vaya bien. Entonces hay una instrucción de pasar al hijo y al nieto. Al hijo y al nieto, la instrucción. Estamos en Deuteronomio capítulo 6, voy en el verso 2, ¿verdad? Y estuvimos estudiando
el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Comenzamos estudiando el término Jehová y estudiamos el término Dios. ¿Quién se acuerda qué significa el término Jehová? Yo soy el que soy. Muy bien. Que nos habla de un Dios trascendente, ¿verdad? Y hablamos también del término Dios, que significa poder y honor. Y hablamos de la grandeza de esos dos términos. La vez pasada estuvimos hablando acerca del honor de Jehová, de ese peso, de ese kadosh, ¿no? De Jehová, y cómo eso debería afectar nuestra forma de pensar, cómo la gloria de Dios, la honra de Dios, debería ser un propósito de la vida del creyente. Y también estuvimos estudiando acerca de la siguiente frase, Jehová uno es. Y hablamos de dos aspectos, hablamos de la unicidad y hablamos de la unidad de Jehová. Hablamos de la unicidad como la doctrina que nos establece que existe un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, que es Jehová. No existen otros dioses, no hay seres comparables, ni que tengan los mismos atributos, ni las mismas características del ser revelado en las Escrituras, en cuál es Jehová. Además de eso, estudiamos la unidad de Dios, lo cual nos establece que las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada una de ellas por sí misma es Jehová, es Dios. No es que conformen un Dios entre los tres, ¿sí? Sino que cada una de ellas es Dios en sí misma. No le falta nada para ser Dios. Por eso la doctrina de la unión de las hipostasis o la unión hipostática de Cristo nos dice que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. No le falta nada para ser hombre, tampoco le falta nada para ser Dios. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Y estuvimos estudiando aquellos versículos que nos explican que tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo son Jehová o son Dios. El único Dios verdadero, el cual es Jehová de los ejércitos. Ellos son Jehová. Y hablamos de que esto es un misterio. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue revelado en carne. Es Dios mismo. Y no deja de ser un misterio. Jamás la lógica humana nos permitirá entender plenamente la deidad. Ahí sí, cuando usted ve al Señor Jesucristo, le preguntará. O como estudiamos ayer con las damas, en realidad no le preguntará nada, porque no habrá necesidad de eso. Pero lo importante es que no deja de ser un misterio, no deja de ser un asunto bastante profundo, lo que es la unicidad y la unidad de Dios. Que yo no presté atención. ¿A qué se puso a pensar en los chorizos? ¿Para qué se puso a pensar en los buñuelos? Sí, ya no queda más sino que usted hable conmigo personalmente y hablamos del tema un rato. Pero tenemos que seguir estudiando la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Leemos juntos a la voz de tres. Como lo ven ustedes, yo les cuento. Uno, dos, tres. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. La tercera verdad que hay que transmitir a la siguiente generación es la verdad, es una de las más difíciles de transmitir, porque no se transmite verbalmente como las otras. Porque uno le puede decir al hijo, vea, Jehová es nuestro Dios. Aquí es lo primero que dice, oye Israel, Jehová es nuestro Dios. Y presentarle quién es Jehová y decirle que es nuestro Dios, implicarle ese concepto de Dios. Eso se puede hacer a otra persona. Cuando hablamos de la siguiente generación, no siempre son los hijos. Es esa persona a la que tenemos acceso y que viene detrás de nosotros en el camino de la fe. Estamos para instruirnos los unos a los otros en ese camino de la fe. Eso lo podemos hacer con la siguiente generación. Podemos también decirle que existe un solo Dios, que ese Dios es Jehová. Eso lo podemos transmitir verbalmente. Y podemos transmitirle verbalmente todos esos conceptos que tenemos en la mente acerca de Dios. Pero esta verdad de que Jehová es el más grande amor del creyente no se transmite verbalmente, se transmite vivencialmente. Es lo que la otra persona ve en la vida mía. Así que aquí estamos hablando ya de enseñar de manera peripatética, ¿no? No académica, ¿no? Yo no me veo, esto que estamos haciendo aquí es una manera académica. Yo me paro aquí y les hablo, les explico la Biblia y ustedes suponen que yo vivo eso, ¿verdad? Pero además de la mujer y los hijos, yo creo que pocos sabrán si yo vivo eso o no, porque no nos vemos entre semanas.
Pero cuando hablamos de manera peripatética, es decir, vamos en el camino. Vamos en el camino y uno va viendo qué hace el otro y va aprendiendo de lo que el otro hace. Y esa manera es más difícil, ¿no? Más difícil porque verdaderamente ahí es donde se ve quién es maestro y quién es un charlatán, quién solamente habla. Y entonces, ¿cómo le enseño yo a una generación que viene detrás de mí, ya sea de hermanos en la fe, o de vecinos, o de familia, o a mis hijos, o los que Dios me permite tener impacto en ellos, que Jehová es mi más grande amor en la vida? Porque el versículo dice, amarás a Jehová tu Dios. Y luego comienza a decir una serie de términos que vamos a estudiar hoy, que es de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en ambos hay absoluto, en todo y con todo, ¿verdad? Hay absolutos ahí. Y entonces, ¿cómo amar a Dios? Y vamos a empezar a morder esto por la primera parte. ¿Cómo amar a Dios de todo corazón? ¿Qué es de todo corazón? Porque el término corazón en la Biblia es una expresión, primero, de todo corazón, pues nos habla de integridad. Integridad significa que no le falta nada. ¿Y por qué digo que de integridad? Porque dice de todo tu corazón, no de una parte, no con una aurícula, no con una ventrícula, ¿verdad? No con una válvula, ¿verdad? Sino de todo tu corazón. Entonces nos habla de integridad, pero también nos habla de intimidad, porque el término corazón que aparece allí en la Biblia nos habla de vísceras. En algunos términos se traduce riñón, ¿no? No porque uno ame con el riñón, aunque, bueno, lo que intenta decir es que es algo muy de adentro, muy íntimo, muy propio de usted en su relación personal, solitaria con Dios, muy lejos de lo que estamos haciendo aquí. Va mucho más allá de venir y sentarse en una iglesia, de decirle a otro hermano. Se trata de mi relación personal, íntima con Dios. ¿De quién soy yo delante de Dios cuando estoy solo? ¿De qué, cuando puedo elegir diferentes cosas, en dónde queda Dios en esa elección? De eso se trata. El corazón denota el interior del hombre que solamente Dios conoce. Recuerda la primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, donde Samuel está eligiendo un rey, ¿no? Y ahí estaba toda la familia y todos esos hermanos de David, Eliab y todos esos hombres acuerpados y simpáticos y grandes, y él los veía entrar y decía, oye, este es el rey, este tiene que ser el rey, tiene una pinta de rey, ¿verdad? Y Dios le dice, no, 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 no mires lo que mira el hombre, los hombres miran lo que está afuera, pero es que Dios mira el corazón, el corazón. Nos habla de la intimidad, de lo que solamente Dios conoce. Y según en la Biblia, en el corazón residen los pensamientos del hombre, según Mateo 9, capítulo, versículo 4, ¿verdad? En el corazón residen las emociones del hombre, según Zacarías, según Isaías, nos habla de que en el corazón residen las emociones del hombre. Y es un término bastante amplio también, porque el término mente también está ahí como en la Biblia, el término mente, el término corazón, se usan arbitrariamente el uno y el otro, el uno y el otro. Pero la diferencia entre el término corazón en la Biblia y el término mente en la Biblia es que el término mente hace un mayor énfasis sobre el intelecto, mientras que el término corazón hace un énfasis mayor no en lo que yo entiendo, sino en lo que yo siento, en las emociones. Entonces ambos términos nos hablan de lo de adentro y no específicamente de la víscera como tal, no está hablando del músculo cardíaco, sino de lo que nosotros hablamos de la psique del ser humano, de la mente del ser humano, de las emociones del ser humano. Eso es lo que la Biblia llama el corazón. Entonces, cuando la Biblia nos habla del corazón, nos habla es de eso, a esos sentimientos. Ahora, ¿cómo podemos saber que estamos cumpliendo con un mandato? Porque esto es un mandato. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Y hasta ahí vamos a morder por hoy. ¿Y cómo podemos saber que estamos cumpliendo con ese mandato de amar a Dios con todo nuestro corazón? ¿Y cómo podemos dejar claro a los demás que Dios es el más grande amor de nuestra vida? Ahora establezcamos unos principios para el amor que el creyente siente para con Dios. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él
nos amó primero. Así que la Biblia también nos dice que nosotros éramos extraños y enemigos de Dios en nuestra mente haciendo malas obras, pero que ahora hemos sido reconciliados por medio de la muerte de Cristo, por medio de la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Hay un proceso de reconciliación. Como ese proceso comienza por Dios en haber entregado a su Hijo en la cruz del Calvario, por eso la Biblia dice, nosotros amamos a Dios no porque seamos buenos nosotros, sino porque Dios nos amó primero. Entonces, también nos dice la Biblia que el amor de Dios se muestra en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que no es que amemos nosotros a Dios porque seamos mejores que el resto del mundo que está afuera. No se trata de eso. Se trata de que amamos a Dios a pesar de que, porque a pesar de que en nuestra condición de pecadores vivíamos y estábamos entregados a ella, Cristo murió por nosotros en la cruz. Y entonces es una obra milagrosa donde Dios nos quita la venda de los ojos y nos permite ver que el amor de Dios es asombroso. Tan asombroso como cuando estudiamos el poder de Dios. Tan asombroso como cuando estudiamos el honor de Dios. Así es de asombroso también el amor de Dios. Y es tan asombroso, es tan increíble, es tan inmutable como es Dios. Nunca ha dependido de mí. Dios no vino a morir en la cruz del Calvario porque yo cambié. El amor de los seres humanos es condicional y estamos acostumbrados. Y el mundo nos vende una filosofía de amor condicional. No, si ella me ama, yo ¿verdad? Usted es que bobo. Usted es que boba, ¿por qué va a amar si la otra persona no le responde igual? Acabe con ese hogar. Ese es el consejo del mundo. Acabar, volver desechable cualquier aspecto cuando yo sienta que me están estafando en la relación. Claro, como yo estoy acostumbrado a las relaciones equilibradas, a los negocios comerciales, donde yo entrego algo y algo recibo, entonces no entendemos del amor sacrificial y no entendemos del amor ágape, que nunca ha dependido de que el otro haga, sino que depende de una decisión de hacer el bien a la otra persona. Y Dios nos amó de esa manera, nunca dependiendo de lo que nosotros hemos hecho o merecemos, sino de lo que Dios es. El amor de Dios se basa en la naturaleza misma de Dios. Cuando la Biblia nos dice que Dios es amor, nos está diciendo que es parte de la esencia misma del ente de Dios. Dios es amor. Nunca podrá actuar contrario a lo que es su naturaleza. Dios siempre manifestará ese amor. Ahora, hasta ahí todo bien, hermano. Yo amo a Dios porque entiendo que Dios me amó primero, que murió en la cruz por mis pecados y que me ha amado de unas maneras increíbles, que todos los días me da vida, que me levanta, que me fortalece, que me da una familia, que me pone comida frente a mi mesa, que llena mi vientre, que sana mi cuerpo, que me sustenta, que me sostiene. Es una cosa increíble si lo logramos ver. Es maravilloso. El problema es que yo no tengo la misma capacidad de amar así como él. Y uno se analiza la forma en la que vive todos los días y uno sabe que nunca ha logrado amar como Cristo nos amó. Y sin embargo el mandato está ahí. Y si el mandato está ahí es porque la capacidad para hacerlo también está ahí. Dios no pone mandatos sin dar la capacidad para obedecerlos. Cuando Dios nos manda a amar a nuestros enemigos es porque nos capacitó para hacerlo. Cuando nos mandó a perdonar es porque nos capacitó para hacerlo. Lo que pasa es que una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es vivir eso. Y por eso aquí no podemos engañar a la siguiente generación. Nuestros hijos se van a dar cuenta si amamos o no amamos a Dios. Y si Él es un amor más en la vida o si Él es el más grande amor de nuestra vida. Y en eso las palabras no van a servir. En eso no van a funcionar los discursos. En eso no van a funcionar los versículos de memoria. En eso solamente va a funcionar lo que ellos ven en nosotros. ¿Qué tanta predilección tenemos por Dios? Eso va a marcar la vida de los que vengan detrás de nosotros.
Entonces, ¿cómo es un corazón que ama a Dios? Vamos a ver 5 puntos rápidamente hoy y 5 puntos la próxima clase acerca de un corazón que ama a Dios. Lo primero es que un corazón que ama a Dios le busca. Es la primera característica de un corazón que ama a Dios. Jeremías capítulo 29, versículos 2 y 3. Vamos a buscar allí en la Biblia. Jeremías capítulo 29, versículos 12 y 13. Es un pasaje bonito del Antiguo Testamento. Dios habla a Israel y habla entonces de esa manifestación de un corazón que busca a Dios. Leemos a la cuenta de tres. 1, 2, 3. Entonces me invocaréis y vendréis, clamaréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces vuelve otra vez a ver integridad. Me buscaréis de todo vuestro corazón. No de una parte de su corazón, sino de todo vuestro corazón. Isaías 55:6 es un versículo interesante también porque nos dice que busquemos a Dios mientras todavía le podemos hallar. O sea que hay un tiempo en el que el ser humano puede hallar a Dios, que Dios se deje encontrar. Por allá también habíamos estudiado un texto del libro de Hechos, dice que Dios está cerca de nosotros y está allí para que, aunque sea palpando, le busquemos y le encontremos. Lo que no es necesario que nuestros ojos vean aquí una luz resplandeciente o que caiga escarcha del cielo o que se calcen las muelas o que la gente se caiga al piso para decir que está Dios. Dios siempre ha estado cerca de nosotros. Siempre ha estado allí. Y ha dejado su testimonio allí para que le encontremos, para que le busquemos de todo corazón. Entonces, son muchas las personas que son conscientes de su necesidad de buscar a Dios, pero empiezan a postergar eso. Entonces uno habla con un vecino y uno le explica el Evangelio, sea que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados, para limpiarle, para salvarle, para perdonarle, para que usted se arrepienta de su camino de pecado, crea en Él y sea salvo. Y no tema más a la muerte, y no tema al futuro, porque Dios ha prometido que todos los que creen en Él no morirán para siempre, porque Dios ha prometido que todos los que creen en Él tendrán vida eterna. Y la persona dice, ay, sí, sí, eso es muy importante, yo tengo que ir si yo a la iglesia, y yo no necesito que vaya a la iglesia, yo necesito que crea en Cristo y se salve. Que por venir a la iglesia la gente no se va al cielo. Nada, no es porque mira al vecino, pero hay muchos que no van para allá. Entonces tienen que tener cuidado. Porque aquí no se trata de venir religiosamente a un lugar. Muy bueno es venir a una iglesia y escuchar la palabra de Dios, pero de nada sirve si entra y sale por uno, como dicen las mamás, por un oído le entra, por otro le sale, pero no hizo nada. No hizo nada de él. Y qué triste es que muchas personas han escuchado no una, ni dos, ni tres veces, sino muchas veces la palabra de Dios, muchas veces el Evangelio, pero salen y al final terminan yéndose porque nunca el Evangelio encontró cabida en ellos. Nunca la palabra de Dios hizo nada en ellos, porque no buscaron a Dios de todo corazón, porque vinieron aquí porque los trajeron, porque si algún día participaron en una oración fue con la cara arrugada y larga, esperando a ver cuándo se acababa esa oración tan larga. Porque si algún día estuvieron en un devocional con la familia, era aburridos, era pensando, "Ay, mejor ver una película, una serie que estoy viendo en televisión". O sea, su corazón no estaba buscando a Dios, entonces era inútil. El proceso religioso es inútil en una persona que no busca a Dios de todo corazón. Y eso es un aspecto que tenemos que analizar. ¿Por qué estamos aquí nosotros? Recuerdo una vez que me entrevisté con unos papás que me decían, no, sí, había que traer al muchacho a la iglesia porque él está muy mal y es bueno que él conozca de Dios y eso. Y yo les dije, ustedes, porque es que algunos piensan que lo que están haciendo aquí es traer a los hijos a la iglesia, pero es que, o a los sobrinos, al marido, o a la esposa, o al que sea que necesiten, pero que ellos están aquí simplemente haciendo el mandado de traer al otro porque el otro está muy necesitado. Qué búsqueda tan infructuosa y qué proceso tan infructuoso. ¿Por qué?
Porque ese muchacho que usted trae a la iglesia lo mira a usted y sabe que usted no ama a Dios de todo corazón. Y lo nota. Y al final le va a decir, ¿y usted con qué autoridad me dice eso, papá? ¿Y usted con qué autoridad me dice eso, mamá? Si usted tampoco. Si usted sale ya a criticar, si usted está aburrida también, igual que yo, solamente que disimula. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque nos habla aquí de un corazón que busca íntegro a Dios. Me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Un corazón, sí, tiene sus prioridades. Todo corazón tiene sus prioridades. Y en esas prioridades se invierte el tiempo, en esas prioridades se invierte el dinero, en esas prioridades se invierte el interés, se invierte el intelecto. Mire, de lo que a usted le interesa, usted sabe. Sabe. Son cosas de las que usted sabe. Nadie le tiene que enseñar. No necesita buscar un profesional para que le explique eso, porque usted lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque le interesa. Y no es necesario ir a una universidad para que las cosas que a uno le interesan, uno esté empapado de ellas de tal manera que uno sabe. ¿Sí? Por ejemplo, toda persona que le gusta, porque no vino Ana Cristina, pero si uno le pregunta a una persona que le gusta la costura, ¿verdad? Que hay costureras, ¿verdad? ¿Cómo se saca una manga sisa? Ellas comienzan a decirle, no, yo no sé qué es una manga sisa, ¿no? Pero yo sé que ellas saben cómo se saca una manga sisa, cuarta parte de cintura por no sé qué y tal cosa, y sacan la manga y eso. ¿Por qué saben? Porque les gusta, porque les llamó la atención, porque se empaparon de eso. Y hay gente que ve un carro de lejos y dice, ese carro fue hecho en el 56, un Ford no sé qué, y le dicen a uno, hasta cómo se maneja y cómo va por dentro, porque eso les gusta, les interesa, les apasiona. Y hay gente que les gusta el fútbol o el deporte. Aquí tenemos a Edgar, por ejemplo, que me dice que le gusta Carlito, ¿qué? El tenista, Alcaraz. Él sabe qué promedio lleva ese hombre de partidos ganados en el último semestre y si el físico lo está perdiendo o está mejor. Él sabe por qué, porque eso le gusta. Y todos tenemos lo mismo. Todos tenemos cosas que nos gustan y la gente sabe que eso nos gusta. El problema es cuando Dios no nos gusta. Y venimos aquí a que nos hablen de Dios porque no tenemos ni idea nada de Dios, porque nunca lo hemos buscado de todo corazón. Pero nunca hemos tomado una Biblia en serio, a leerla en serio, a buscarla en serio. ¿Qué dice Dios aquí? ¿Qué dice Dios a mí? ¿Qué me dice Dios a mí? No entiendo esto, qué lenguaje tan enredado. Vamos a buscar otra Biblia que yo entienda mejor, pero busquemos de Dios de todo corazón porque lo necesito. Si usted nunca lo ha hecho, el acto religioso de venir aquí es una pérdida de tiempo. Y si usted sale pensando que perdió el tiempo, es porque lo perdió en realidad. Porque nunca vino aquí a buscar a Dios de corazón, sino a cumplirle a otra persona que lo obligó a venir. Entonces, a mí sí me gusta que esté llena la iglesia, me encanta. Giovanni y yo hacemos una fiesta cuando no hay silla allá atrás. Él la sufre más que yo porque él tiene que buscar la silla para afectar a la persona, pero a los dos nos encanta que se llene la iglesia. Pero a mí me afana ver los rostros muchas veces que reflejan que no hay ningún interés en buscar a Dios. Me preocupa. ¿Sabe por qué me preocupa? Porque yo creo que se engañan. Y no hay peor mentiroso que el que se engaña a sí mismo. El que engaña a los demás sabe que está diciendo mentiras, pero el que se engaña a sí mismo cree que está bien, cree que está haciendo las cosas bien. No, hermanos, esto no es una clase de colegio donde se toman listas y si usted vino, cumplió, ya pasó. No funciona así. El asunto es que Dios escudriña el corazón, sabe qué hay en el corazón y a él no se le puede engañar. Entonces, lo primero, un corazón que busca a Dios. Mire Hebreos 11:6, antes de pasar aquí. Un versículo que habla de buscar a Dios. Quien lo encuentre me lo puede leer fuerte. Hebreos 11:6. Oye, mira cómo dice esta frase. Sin fe es imposible agradar a Dios.
¿Por qué? Y que es galardonador de los que le buscan. O sea que en buscar a Dios hay un galardón. ¿Qué significa galardón? Hay un premio. Hay un premio. Para aquellos que buscan a Dios de corazón, hay un premio. Los que encontramos ese premio, sabemos que vale la pena, muchísimo. La vida eterna, la paz con Dios, la reconciliación con Dios, vale la pena. Pero tiene que dejar de poner a Dios en un segundo lugar en su vida. Tiene que dejar de creer que abrir la Biblia es un proceso religioso. Abrir la Biblia no es un proceso religioso. Abrir la Biblia es una necesidad profunda suya. Porque como estudiamos la vez pasada, no es Dios el que necesita que usted abra la Biblia. Es usted el que necesita abrirla para conocer a Dios. Ya Dios usted lo conoce completamente. Escudriña su corazón. Sabe todo de usted. Usted es el que necesita conocer a Dios. No hay mayor galardón para el ser humano que conocer a ese Dios. Existe ese premio, no es un trabajo infructuoso el buscar a Dios. Jeremías 9:24 dice que no hay mayor gloria para el hombre que entender y conocer a Jehová. Y eso nos deja a nosotros un derrotero a seguir. Mi propósito en esta vida no es que usted tenga que dejarle de gustar el deporte o los carros o los muñequitos, como a mí que me gustan los muñequitos japoneses. No es que usted tenga que abandonar todo lo que le guste. Es que Dios tiene que estar bien ubicado como su prioridad, como lo que más importa en la vida. Y la gente tiene que empezar a notar, este hombre ama a Dios, esta mujer ama a Dios, este joven ama a Dios, este niño ama a Dios. Entonces, lo primero, un corazón que ama a Dios, ¿qué? Le busca, le busca. Lo segundo, un corazón que ama a Dios, confía en Él. Corazón que ama a Dios, confía en Él. Otra cita, Proverbios 3:6. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Estamos allí? Leemos juntos. 1, 2, 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces tenemos una segunda cosa aquí que también se debe hacer de todo corazón, otra vez, de todo corazón. Y es fiar. ¿Sabe qué es fiar? Es la segunda parte de la palabra confiar, ¿no? Fiar es cuando usted va a la tienda y la persona lo conoce o no lo conoce, pero de todas maneras le fía. O sea, está confiando que usted le va a repagar. Eso es lo que está haciendo esa persona. Está confiando en usted. Así que cuando hablamos de fiar, significa descanse, confíe en Dios. Confíe en Dios. Y dice, fíate de Jehová, pero con cuidado. No. Dice, de todo tu corazón. De todo tu corazón. O sea que lo que diga Jehová es fiable. Lo que diga el Señor es algo en lo que yo puedo descansar y reposar plenamente. Por ejemplo, cuando Dios dice que Él tiene cuidado de nosotros, así con esa frase, Él tiene cuidado de nosotros. ¿Y cuántas veces en la vida nos hemos sentido solos? Pero solos al punto de asustados, solos al punto de deprimidos, de ansiosos, solos, porque se nos fue alguien que pensamos que iba a estar ahí toda la vida, o porque alguien se murió y era alguien muy, muy importante para nosotros, o simplemente porque a veces nos dan unos bajonazos, así todo parezca estar bien alrededor, pero nosotros nos sentimos completamente solos. Y se nos olvidó que ahí está Jehová. Y a veces tomamos decisiones como solos. Entonces vamos a tomar una decisión, vamos a internet, vamos a un youtuber que sabe de esa área para que nos explique si lo que vamos a hacer, eso es lo correcto. Y de pronto nos asesoramos con un profesional, le preguntamos al vecino o le preguntamos a uno y a otro. Y luego el versículo dice, fíjate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
nos es mucho más fácil confiar en nuestra propia prudencia, en nuestra capacidad de prevenir los problemas. En estos días, yo caigo en eso también, ¿no? Entonces, en estos días estaba yo mirando un video en Facebook y decía que viene el gran apagón, que los mismos que pronosticaron la pandemia y los mismos que pronosticaron otro poco de desastres que han sucedido, pronosticaron el gran apagón, que el mundo se va a quedar sin energía y va a ser un apagón que va a durar meses sin poderse solucionar y la gente va a tener que volver a sacar las lámparas de gas y la gente va a tener que volver a tener como comida guardada porque no va a haber suministros y no va a haber energía para transportar alimentos y no va a haber gasolina para los carros y no va a haber un montón de cosas y le dicen a uno, sea prudente, prepárese, aliste unos botellones de agua potable, aliste unas latas de atún, por lo caro que está el atún, pero dicen, aliste unas latas de atún, alístese una comida, una estufa que no dependa de la electricidad ni de nada de eso y tenga combustible acumulado en casa, 6 pimpitas de gasolina para el carro y guarde y tenga y tal cosa y prevenga para que usted sea ese que soluciona con su propia prudencia, ¿no? Y a veces está uno así, pensando en la propia prudencia y pensando que eso lo va a salvar la propia prudencia del ser humano. Y se manifiesta de muchas maneras. Uno ahorra, ¿verdad? No es que esté malo ahorrar, pero eso es para qué ahorra uno. Uno no sabe, dice uno, ¿no? ¿Qué tal que después me toque sacar de esos ahorros para algún problema? Dice uno, esa es la propia prudencia. No está diciendo la Biblia que la propia prudencia sea mala. Estar prevenido y tener las cosas pensando que puede suceder algo malo no está mal. El problema es cuando yo me confío y me apoyo en mi propia prudencia. Y dejo de lado a Jehová. Deja de lado a Jehová. Por ejemplo, uno se alimenta bien, pensando en que después, cuando esté viejo, no vaya a tener yo una deficiencia de calcio, un problema, ¿verdad?, digestivo, que tengo que alimentarme bien para que estar bien. ¿Eso garantiza que voy a estar bien? Y usted puede tener guardados sus garrafones de agua y toda esa vaina, y si hay un desastre y se le cae en la casa, no alcanzó a tomarse ni una garrafa de agua, no estamos hablando de garrafas de agua que tienen. No, no alcanza uno, no alcanza. Porque es Jehová el que permite que el hombre viva. Y es Jehová el que pone el alimento al frente. Y es Jehová el que sana el corazón también. Es Jehová el que sana el corazón. La solución a la soledad no está en tener más hijos, o en tenerlos siquiera. Y la solución en la soledad no está en qué tan bien me trata mi pareja. Ahí no está la solución a la soledad. Y la solución a la soledad no está en estar en grupos y en meterme en todo programa del gobierno y en todo grupo social que existe. Ahí no está la solución a la soledad. El hombre siempre va a estar solo hasta que Jehová habite su corazón. Ahí hay un hueco en el corazón del ser humano que no le calza ninguna otra ficha, que no le calza ninguna otra figura sino Dios. Y mientras tanto el hombre va a estar vacío. De qué importante es reconocer a Jehová en todos los caminos, porque dice ahí, ¿y qué hará el Señor? Como respuesta, Él enderezará nuestras veredas. El camino que llevamos, Él nos hará ver claro el destino, Él nos hará entender por qué tomamos las decisiones que tomamos y por qué debemos hacer las cosas de determinada manera. Otra cita ahí, Salmo 16, 7. Salmo 16, 7. Yo he perdido noches de la vida. A veces no puedo dormir porque hubo un tiempo en que el Señor me paraba a las 3 de la mañana y yo decía, pues eso es culpa mía porque como no eres de día me está parando a orar a las 3 de la mañana. Bueno, está bien. Pero hay veces que pierdo la noche pensando divagando, ¿no? Yo siempre le he dicho a Livia, hombre, yo llevaba ya unos galpones de gallinas y unas cosas en la cabeza y me hiciste perder todo, la conversación que me montaste. Porque va uno divagando y pensando en cosas que nunca va a hacer, pero que uno quisiera alguna vez, ¿verdad? Gente que ha montado las empresas más grandes en la mente y se le han ido. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado que somos soñadores, somos soñadores. Mira este versículo qué bonito. Salmo 16, 7. ¿Quién lo lee?
Bendeciré a Jehová que me aconseja. Y qué bonito esto. Jehová me aconseja. Y viene esto porque las otras versiones de la Biblia, la palabra que está ahí como conciencia, es la misma palabra corazón, sino que en la versión Reina Valera se traduce conciencia, porque habla del proceso de enseñarme, de corregirme moralmente, pero es la misma palabra que se traduce en los otros corazón. Entonces, es como decir, aún en las noches me enseña mi corazón, o enseña a mi corazón, Jehová, es la misma idea. El Señor está allí para instruirnos. Y cuando uno tiene la mente puesta en las cosas de Dios, en lugar de envenenarse en la noche, porque a veces le pasa a uno eso, de sentarse a abrir los ojos, a mirar el techo, a envenenarse con todos los resentimientos, con todas las rabias, con todas las venganzas no cumplidas y con todas las cosas, las porquerías que le hemos inyectado en nuestro corazón. Si dejamos que Jehová nos aconseje, esas noches serán muy productivas. Esos versículos que no entendimos de día los podremos entender en la noche, cuando la mente está fresca, cuando podemos pensar y meditar en Jehová. Pero necesitamos un proceso de depurar, de limpiar nuestra mente, de limpiar nuestro corazón de lo que no es agradable a Dios. Que el Señor nos instruya en la noche. Entonces, confiar en Dios, porque ¿cuántos consejeros tenemos nosotros? Muchos, pero en algunos confiamos y en otros no. A mí fulano me dijo que lo que era bueno para eso era el agua de caléndula, pero ¿quién habla mucha más? Dice uno, ¿verdad? Y jamás se hace el remedio. Como yo con la plata coloidal, hija, vos perdona, pero es la misma cosa. ¿Sí? Allá la tengo guardadita. Es esa la idea. Hay cosas en las que nos dicen que eso sirve, pero no confiamos, no creemos. Puede que sí, que esa sea la solución a los males, pero no creemos. Jehová también es un consejero, pero a veces nosotros no le creemos. Qué peligro eso, ¿no? Vamos a mirar uno más y los dejo descansar. ¿Listo? Un corazón que ama a Dios le valora. Un corazón que ama a Dios le valora. Y esto es importante. Mateo 6:21. El contexto de Mateo 6:21 nos habla de las cosas valiosas, que hay personas que tienen sus tesoros aquí en la tierra y hay personas que hacen sus tesoros en el cielo. El consejo es que nosotros aprendamos a hacer tesoros en el cielo. Y nos dice en la parte final de ese pasaje, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El corazón está ubicado en ciertas cosas. Ahí está ubicado en ciertas cosas, puesto en ciertas cosas. Y esas son cosas por las que vivimos, que nos motivan a vivir, que le dan sentido a la existencia. El problema es que Dios no sea ese tesoro en la vida de nosotros. Dios debería ser el tesoro del ser humano. Los tesoros terrenales, según lo que la Biblia nos dice, ¿no? Cuando la Biblia nos habla de poner los ojos en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. También la Biblia nos dice que todas las cosas que existen en este mundo serán consumidas por el fuego, pasto del fuego, desaparecerán. Así que no son cosas permanentes, no son cosas duraderas, mientras que las cosas espirituales, aquellas que no se ven, son cosas eternas, son cosas permanentes. Entonces, nuestros ojos materiales no tienen la capacidad de ver las cosas que no se ven, por eso se llaman cosas que no se ven, evidentemente. Así que nuestros ojos mortales solamente ven las cosas materiales, las anhelan, las desean y nos desvían de lo que verdaderamente importa, la vida. Y a veces somos tan obtusos, tan cerrados en nuestra visión, que, por ejemplo, nos afana más la conducta de nuestros hijos que el carácter de nuestros hijos. Llevamos al peladito de rajas por la calle, hizo pasar la vergüenza. Y le decimos, ¿qué dirán? Pero le da pena. ¿Qué dirán? Entonces estamos enseñando a los muchachitos que importa lo que
lo que los demás dirán. ¿Y qué nos debería preocupar del muchachito? El corazón. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué actuó así? Nosotros somos muy obtusos, que nos preocupa más la casa, la apariencia, el aspecto de la casa en la que vivimos, que la familia que vive dentro de nosotros, que es lo que verdaderamente debería importar, la condición de la familia. Nos importa más muchas veces el aspecto físico por el que vamos por la calle que el corazón que vamos paseando por esa calle. Y ahí es donde está el problema de la diferencia entre las cosas que se ven y las cosas que no se ven. Y tenemos que organizar las prioridades. Y tenemos que empezar a valorar lo espiritual. Y entre todas las cosas, la más valiosa es Dios. El tesoro más grande que un hombre puede conseguir en la vida es Dios. Hay dos maneras de interpretar la parábola del hombre que encuentra un tesoro. Hay una parábola, bueno, los pongo en contexto. Hay una parábola que el Señor Jesucristo dijo, en la cual hay un hombre que encuentra un tesoro en un campo. Y cuando encuentra el tesoro en el campo, vuelve a esconderlo. Y se va y vende todo lo que él tiene, todo, 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 y va y compra el campo completo para poder sacar el tesoro. Hay dos maneras de interpretar. Hay una que yo creo que es la correcta, que el hombre que compra el campo es Cristo, porque Cristo vino a este mundo y sacó su tesoro, compró el campo completo con su sangre, compró el mundo entero para llevarse su tesoro. Y yo creo que es la correcta. Pero hay otra manera más tradicional, más antigua de interpretar ese texto y que habla del ser humano que encuentra a Cristo y que entiende que Cristo es un tesoro y que vale la pena dejar cualquier cosa atrás con tal de seguir a Cristo. Yo digo que de alguna manera ambas son válidas, aunque yo supongo que el Señor quiso expresar fue la primera, la manera de hablar. Y la verdad es que nosotros no somos tan así de dejar todo lo que tenemos para seguir a Cristo. Sin embargo, cuando el Señor, algunos querían seguirle, por ejemplo, una vez llegó un hombre rico a seguirle y les dijo, guarda los mandamientos, conoce los mandamientos. Y el hombre dijo, sí, conozco los mandamientos y todos los he seguido desde mi juventud. Y sí, sí lo había hecho, porque Jesús no le dijo, mentiroso, que va, ayer estaba en esto. Sino que la Biblia dice que Jesús lo miró y lo amó y que le dijo una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes. Repártelo y dáselo a los pobres. Y luego ven y sígueme. Entonces parte de sus apóstoles, de sus seguidores. Y dice, y el hombre se puso muy triste porque es que tenía muchas riquezas. Lo que le estaba pidiendo el Señor le pareció mucha ansiedad y dejó escapar el tesoro. Es más, ese joven rico, que así aparece en la Biblia, el joven rico, la Biblia no nos dice el nombre. Mientras que los seguidores de Jesús todavía están ahí sus nombres. Y no solamente están ahí, están escritos en el libro de la vida. Ven lo que es un tesoro verdadero. Y ahí están las prioridades. ¿Qué tanto valoramos nuestra relación con Dios? ¿Y qué tanto nos importa agradar a Dios? Una última cita hoy, Filipenses 3, 7 y 8. El apóstol Pablo da un testimonio de lo que le pasó a él. Criado a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes maestros judíos del primer siglo. Este hombre había podido ser parte del Sanedrín. Este hombre había podido ser parte de la crema innata de la política judía. Era un hombre que tenía un futuro brillante por delante. Estaba escalando en el liderazgo religioso y político de su pueblo. Había podido ser uno de los hombres más grandes y cambió todo eso por ser el más pequeño de los pies del Señor, pero el más grande que cualquier político de la tierra. Eligió un tesoro mayor. Miren estos versículos. Después de que él hace una lista de lo que él era,
Y habla de todos sus méritos, de todos sus logros, de todos sus títulos, de quién era él. Entonces dice, lean conmigo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces él dice, todo eso lo dejé y lo estimo como pérdida. Ese fue tiempo perdido, eso fue cosas perdidas, eso no vale nada. Lo que importante es que encontré a Cristo. Importante es que encontré a Cristo. Y eso no es un asunto que él después se arrepintió, que después le fue tan mal, lo persiguieron, lo apedrearon, lo corrieron, no lo dejaban, lo encarcelaron, lo azotaron, sufrió naufragios, hambres, porque qué hombre para sufrir. Fueron muchos, él también hace una lista de sus sufrimientos. Pero lo curioso es que no hubo un arrepentimiento en él. Pero yo sí fui salado el día que inventé que iba a ser predicador en lugar de estudiante allá en el Sanedrín y de político, de cualquier. No. Sino que él dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. No me importa. Y no solamente como pérdida. Dice más abajo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Qué hace uno con la basura? La bota. Cuando uno empieza a guardar basura, la mujer lo empieza a mirar rayado. Yo que a veces recojo tornillos y puntillas en la calle, pero ¿cuántas me han servido? No, pero yo los recojo en la calle, ¿verdad? Yo creo que a muchos varones nos pasa que recogemos cables y mugre y pedazos de tornillos y esas cosas en la calle, pero nosotros creemos que eso nos va a servir. Ahí los tenemos guardando óxido como unos 20 años hasta que por fin necesitamos el tornillo ese, pero ahí está. Pero cuando uno empieza a recoger basura, la mujer lo empieza a mirar rayado y le dice, ya lleva más mugre para casa. Sí, más mugre para guardar. Pero lo curioso es que la basura tiene un lugar respectivo. Las cosas que no sirven van en el cesto de la basura y se van de la vida de uno. Y no las vuelve uno a ver. No las vuelve uno a ver. A veces se sorprende uno de que ha guardado cosas que no sirven por muchísimo tiempo. Dice, ¿cuánto tiempo llevo guardando este basureral aquí? Hermano, nosotros los seres humanos a veces tenemos gavetas llenas de basura en el corazón. Cosas que debimos haber dejado marchar hace mucho tiempo y que por no valorar lo que verdaderamente es importante, todavía las tenemos guardadas ahí, haciendo mugre, haciendo daño. Empecemos a valorar lo que verdaderamente importa, que es a Jesucristo. Y las cosas que sabemos que están ahí en nuestro corazón, que no vale la pena guardar, tienen que empezarse a ir. Algún resentimiento, algunas ganas de vengarse de alguien, alguna rabia contraria, alguna incapacidad para perdonar. Cosas que hemos guardado ahí y las tenemos para sacarlas y mostrarle ese mugre a la otra persona y decirle que usted no se acuerda que en el año 95 usted me dijo que no sé qué, ahí lo tenemos guardado para sacárselo y restregárselo en la cara, ¿verdad? Sí. Y no es problema solo de las mujeres, aunque ellas tienen mejor memoria que los varones. Los varones también hacemos lo mismo. Mucho cuidado con lo que usted está guardando ahí. Deje ir lo que no sirve. Valore a Cristo, viva libre. Como Pablo. Estime lo que no sirve como basura. Déjelo ir. Y empiece a amar sobre todas las cosas, conocer a Cristo Jesús, por amor del cual lo podemos dejar todo y tenerlo por basura, como dice ahí la Escritura. Y hoy vamos a dejar ahí. Y hay mucho más que hablar del corazón que ama a Dios. Y para hablar de eso, los espero el otro domingo, si el Señor nos da vida y licencia.